vamos al libro de Proverbios, tomen sus lugares, por favor. Nos toca casi concluir el manual que hemos llevado durante algunos meses. Igual vamos a hablar sobre dinero, pues que hablamos sobre dinero el día de hoy. Pues creo que es un momento muy propicio para hablar de estos temas, ¿no? Es un momento en el que nuestro país está escaseando el dinero. Y bueno, lo volvió a pagar. Ya con travesuras que hace la tecnología, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al libro de Proverbios, no importa cómo las pantallas solamente son para recalcar los puntos más importantes de este estudio bíblico. Vamos a Lucas, mejor vamos a Lucas 16, a Lucas 16, 11. 16:11 de Lucas. Dice Jesús, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Piensen que uno de los temas que más llaman la atención en el mundo cristiano, que más ha despertado la atención, es precisamente el tema del dinero. El ser humano es, por naturaleza, es ambicioso, ¿no? El ser humano siempre quiere más. Dice Eclesiastés capítulo 3 que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces, el ser humano tiene algo, pero quiere más, quiere más, quiere más. No busca solamente perfeccionarse, sino busca llenar un vacío que es insaciable y siempre anhela más de lo que necesita. Entonces, muchas sectas que han sido infiltradas en el cristianismo han explotado este tema del dinero y bueno, han despertado la ambición de la gente. Por supuesto que suena muy bien, a todos nos gusta que nos digan que bueno, Dios nos va a dar riquezas incalculables y que con solamente hacer declaraciones absurdas, con solamente declarar y decretar ciertas cosas, Dios nos va a enriquecer así de manera automática. Sin embargo, bueno, pues esto no es así. Vamos a ver que Dios tiene un plan específico para las finanzas. Vamos a ver qué nos dice este manual. Sin embargo, sí sería importante tocar este tema de lo que ellos hacen alusión, específicamente los predicadores de la prosperidad o de la famosa confesión positiva, que se ha ido poco a poco infiltrando, o más que poco a poco, de una manera muy rápida se ha ido infiltrando en el cristianismo. Y hoy tenemos un cuerpo doctrinal absurdo, ¿no? Que nos dice que tú confiesa con tu boca y tú confiesa y tú decrétalo y Dios así lo haga, ¿no? Esto no es así, lo vamos a demostrar con la escritura. Ellos toman mucho, estaba viendo algunos videos en YouTube de Guillermo Maldonado, de toda esta bola de bandidos que ha invadido el cristianismo, y ellos utilizan mucho, me llama la atención que utilizan mucho la figura de Abraham, ¿no? Sin embargo, los versículos que ellos citan sobre Abraham lo sacan totalmente de contexto, ¿no? Lo sacan totalmente de lo que realmente la escritura nos está diciendo. Entonces, pues de paso, por ahí en el temario del manual pues vamos a meter ese asunto, ¿no? de Abraham, explicando realmente el sentido de los textos. Dice, ya tenemos nuestro texto base. Vamos a nuestro primer punto, ¿no? Aquí tenemos una lámina que nos habla sobre sistemas económicos. Miren, es importante saber, esto no está de más, sino es prudente que nos enteremos o informar, reflexionar un poco sobre qué es un sistema económico. Un sistema económico es la manera en cómo un país distribuye sus riquezas, la manera en cómo un país primeramente produce y luego distribuye sus propias riquezas.
Cada país tiene un cierto número de riquezas, tiene un cierto número de bienes y ese los distribuye entre su población de una u otra manera. A esto nosotros le llamamos un sistema económico. Cada país tiene un sistema económico diferente, tiene un sistema económico definido y que afecta o beneficia a su población de una manera u otra. En el caso de nuestro país, pues es un sistema económico totalmente injusto. Es un sistema económico que concentra toda la riqueza que produce el país en unas cuantas manos. Prácticamente 10, 12 familias en nuestro país manejan toda la riqueza nacional. México es un país rico, pero con población pobre. De nada nos sirve que tengamos una riqueza natural inconmensurable si no podemos hacer uso de ella. De nada nos sirve tener hermosas playas si nunca las visitamos. De nada nos sirve tener reservas petroleras gigantescas como las tiene México si son los Estados Unidos de América los que salen beneficiados de ello, ¿no? Y que nosotros nos suben la gasolina cada mes. De nada absolutamente de nada nos sirve. Otros países que no tienen ningún tipo de recurso natural tienen una estabilidad en los precios de su economía. A pesar de que no son países que tengan petróleo, pero utilizan los recursos de los países pobres para mantener una estabilidad económica ellos. Es decir, a costa de nosotros, los países ricos mantienen su riqueza y mantienen un nivel de vida mayor al de nosotros. Esto es importante saberlo porque no solamente como mera información, no, sino porque debemos estar situados en una realidad. Los maestros o los predicadores de la confesión positiva no nos informan sobre eso. No dicen que estamos situados en un país donde la riqueza se distribuye de una manera injusta. El sistema económico que rige nuestro país a partir de 1981, con las reformas de privatización de José López Portillo, ustedes recordarán que en 1981 por ahí se privatiza la banca y todo el dinero de la banca nacional, que era de la nación, pertenecía a la nación, pasa a manos privadas. Hoy, si usted no paga la tarjeta de crédito, el banco no pierde absolutamente un peso. Hay un fondo que crearon estos Cedillo en 1994 llamado Fobaproa, decimos el Robaproa más bien, en el cual toda la deuda privada pasa a ser deuda pública. Entonces, un banquero, si usted no paga una tarjeta de crédito que deba 4 o 5 millones de pesos, el banquero por supuesto no pierde un solo peso. Eso el banquero se lo cobra al gobierno de los impuestos que nosotros pagamos. Imagínense qué injusticia. Por eso el no pagar una tarjeta de crédito es un arma de dos filos. Y vamos a ver que la Escritura nos da un consejo sobre esto. Principalmente el que debamos limitar el uso de las tarjetas de crédito. Muchos de nosotros hemos tenido una mala experiencia, que vivimos en un país de acosadores, en un país de ladrones, en el que una deuda privada la vuelven como si fuera un delito público, un delito federal. Vivimos en un país totalmente injusto, donde nuestra nación no disfruta de los recursos naturales que Dios nos ha dado. Lo mismo que en los países árabes. Nuestros hermanos son nuestros hermanos árabes, son nuestros hermanos, no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos árabes. Ellos no tienen acceso, una gran parte de la población no tiene acceso a las riquezas petroleras que Dios les dio. Viven empobrecidos, viven en carencias, viven con hambre, en marginación, teniendo reservas petroleras inmensas e incalculables, que producen una riqueza que no podemos usted y yo calcular, que si pusiéramos la riqueza que produce el petróleo en este edificio, si amontonáramos los billetes no cabrían en este lugar. Sin embargo, esa riqueza está acumulada en unas cuantas manos. No es posible, es inconcebible pensar que Carlos Slim posea una riqueza de 60,000 millones de dólares. Mientras el salario mínimo en nuestro país apenas alcanza los 60 pesos al día.
Mientras que Carlos Salinas saqueó la riqueza nacional y en 1994 se roba un fondo de 40,000 millones de dólares para él solo, imagínense ustedes. Mientras que el Fobaproa cobra a nombre de ellos, a los impuestos que pagamos usted y yo, cobra cientos de millones de dólares al día por una deuda privada. Las tarjetas de crédito que usted y yo no pagamos y que se vuelven deuda y que van a un buró de crédito, no es cierto que no se paguen, sí se pagan, pero se pagan de los impuestos que pagamos todos. De todos modos pagamos nuestra tarjeta de crédito, no es cierto que no se pague. Entonces, estas cosas no lo dicen los predicadores de la prosperidad. No dicen que estamos en un sistema económico injusto y que nosotros como pueblo de Dios tenemos que pasar las mismas penurias que pasa todo el mundo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y tendréis aflicción porque el mal trae aflicción. El pueblo de Israel estuvo esclavizado por más de 200 años en un sistema de esclavitud egipcio, hasta que llegó el libertador Moisés y lo liberó de este sistema de esclavitud. Pero aún el pueblo de Dios tuvo que pasar las penurias de la esclavitud. Imagínense. Nosotros también, como pueblo de Dios, la Biblia lo dice claramente que tenemos que pasar la escasez que trae el vivir en un país así. La escasez que trae vivir en esta vida, las limitaciones y también la abundancia. Pero vamos más adelante. Entonces, de los sistemas agrícolas anteriores en el que cada uno producía para sí mismo, es decir, cada quien hace cientos de miles de años tenía su propia tierra y producía para él mismo, producía naranjas, manzanas y lo producía para sí mismo, para su propio sustento. Pasamos a un sistema capitalista que, bueno, ustedes pueden ver, o más o menos ver, porque el cañón no tiene una fidelidad alta, pero pueden ver que el sistema capitalista es unas cuantas manos y muchos pobres, ¿no? Desempleo, delincuencia, narcotráfico, eso es un sistema capitalista, ¿no? Esas son las consecuencias de un sistema neoliberal, que la riqueza del mundo, la riqueza del planeta se acumule en unas cuantas manos. Esto no lo vamos a revertir haciendo decretos y confesiones tontas y absurdas. Esto es un sistema que el hombre en su corazón, en la maldad de su corazón, ha oprimido al hombre. El hombre oprime al hombre. El hombre aplasta al ser humano. El hombre explota al ser humano. Esto no es el diseño de Dios. Esto es la maldad del corazón del hombre. ¿Quién dice que Carlos Slim es el dueño del país? Que él hace a él mayor que cualquiera de nosotros. Pero es la maldad del hombre, no es la voluntad de Dios el que nosotros o la gente tenga pobrezas y escasez, es la maldad de la opresión del hombre hacia el hombre. Vamos a más adelante, pero vamos a ver cuál es el objeto de las riquezas. En sí, la riqueza llamamos a cualquier capital que nosotros tengamos. Es decir, si yo produzco en mi negocio 500 pesos al día, esos 500 pesos yo le doy el nombre de riqueza. Ya produje una cierta riqueza. Si produzco 100 pesos, produje una cierta riqueza. Ahora, ¿cuál es el objeto de esa riqueza? La Escritura nos dice dos cosas. ¿Cuál es el objeto de producir riqueza? ¿Cómo producir riqueza? ¿Y para qué producir riqueza? Hay personas que producen riqueza pero no saben para qué es. Hay personas que quieren tener más pero no sabían qué hacer con ello. Fíjense que este es uno de los principios de los políticos. Ellos dicen que no pueden dejar el poder a alguien que no tenga un linaje real o un linaje de poder, porque alguien en el poder no sabría qué hacer con él, alguien inexperto no sabría qué hacer con el poder, enloquecería inmediatamente y empezaría a hacer cosas como las atrocidades que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Pero la Escritura sí nos dice para qué, cómo producir, cómo mantener las riquezas en esta vida. Las riquezas materiales o los bienes materiales toman un sentido cuando encontramos a Jesús.
Fíjense qué declaración tan bonita. Y nos involucramos en su servicio. Es decir, antes de conocer a Jesús nosotros teníamos una cierta producción de riqueza. Sin embargo, el sentido de esa riqueza, de esos bienes naturales, seguía siendo vacío porque solamente se utilizaban para un beneficio meramente carnal. Sin embargo, al encontrar a Jesús, esos bienes materiales empiezan a tomar un sentido diferente. Los bienes materiales se ponen al servicio primeramente de Jesús. Vamos a Lucas 8:3. Dice allí, Lucas 8:3. Y aquí habla de una mujer llamada Juana. Nos habla de una mujer llamada Juana. Y vean la actitud, porque los bienes materiales, piensen que el dinero, las riquezas que nosotros producimos, sean muchas, sean pocas, ¿sí? Depende de cómo lo usemos, depende de nuestra actitud hacia el dinero. Es decir, nuestros bienes, el cómo manejamos un negocio, depende de la actitud que nosotros le demos a ese dinero. Si yo tengo un bien de 500 pesos, mi actitud va a darle sentido a ese billete de 500 pesos, ¿no? Es decir, mi actitud puede ser que ese billete produzca otros 500 pesos, o mi actitud puede ser que esos 500 pesos desaparezcan pues en un pestañeo, ¿no?, de ojos, que generalmente eso es lo que pasa, ¿no?, con nosotros. No sabemos controlar nuestros gastos. Y aquí viene un problema en la economía, que muchas veces los problemas económicos vienen de no saber controlar los gastos, de nuestros ingresos y nuestros egresos. En las empresas hay algo que se llama el punto de equilibrio, ¿no?, que es, se gasta lo mismo que ingresa. Las empresas no quieren llegar a un punto de equilibrio, quieren sobrepasar el punto de equilibrio y que haya más ganancias que pérdidas. Pero a veces nuestra mala educación financiera hace que gastemos más de lo que tenemos. Ese es un problema y una desventaja de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito nos da muchas bondades. Podemos salir de un apuro económico rápido, no tenemos que cargar efectivo de aquí a allá, tenemos solamente un plástico, podemos distribuirlo de una manera muy sabia. Sin embargo, también la tarjeta de crédito tiene desventajas. La desventaja es que podemos gastar algo que no tenemos. Podemos adquirir un artículo del cual yo no tengo el capital para sustentar ese gasto. Y es que allí vienen muchos de los problemas económicos de nuestro país. Recuerde que en tiempos de George Bush en Estados Unidos, uno de los grandes problemas fue precisamente la deuda en tarjeta de crédito. El americano común es muy consumista, suele consumir cosas que no necesita. Entonces, la deuda hipotecaria y las deudas en tarjeta de crédito empezaron a rebasar ciertos ingresos per cápita del gobierno. Es decir, en sí, el gobierno de Estados Unidos y su población está endeudada, así de fácil. Estados Unidos empezó a gastar más de lo que tiene. Y en México, cuando empieza esta fiebre de la tarjeta de crédito, los bancos, al pasar a la iniciativa privada, empiezan a ofertar tarjetas de crédito con solamente tu credencial de lector. Es decir, cuando era banca pública, tú tenías que comprobar ingresos para obtener una tarjeta de crédito. Al convertirse en banca privada, los bancos no les interesa de dónde vayas a sacar dinero. A ellos les interesa que tú gastes algo que no tienes, ¿no? Y empiezas a comprar, por ejemplo, cierta ropa que tiene un valor más costoso de lo que son tus ingresos. Entonces empiezas a adquirir una deuda del cual no tienes cómo solventar. Eso se llama educación financiera en sí. La Escritura nos habla de eso, sí, la Biblia nos habla de eso. No nos habla de decretos tontos ni de declaraciones absurdas y que así Dios nos va a dar riquezas y como Abraham. Vamos a ver que todo eso es una farsa. La Escritura nos habla de una disciplina financiera, balancear nuestros egresos con nuestros ingresos, buscar más allá del punto de equilibrio, que tus finanzas sean sanas, en que gastes menos de lo que estás recibiendo.
Y si tienes una necesidad mayor, que produzcas primero más dinero y después lo gastas. Y no al revés, primero lo gasto y ya luego a ver cómo lo produzco. No, sino primero lo produzco y después quizá lo puedo gastar. Vamos más adelante, vamos a Lucas 8:3, decíamos. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían a Jesús. ¿De qué? ¿Qué dice así? Ahí lo tiene. De sus bienes. De sus bienes materiales. Ellas no sanaban enfermos, ellas no levantaban paralíticos, ellas no hacían prodigios, ellas sustentaban el ministerio de Jesús con sus bienes. Todo este ministerio, toda esta infraestructura que usted ve, se sustenta con sus bienes materiales, con sus bienes económicos. De allí que nosotros tenemos la necesidad de cada culto levantar una ofrenda. Esto es totalmente bíblico. Servimos a Jesús con nuestros bienes materiales. Ese bien material, esa riqueza, toma un sentido espiritual. Las riquezas pueden dirigirse hacia un motivo espiritual. Las riquezas no son malas, Dios no está en contra de las riquezas. Dios lo único que está en contra es el amor desmedido a las riquezas, pero no en contra de las riquezas. Porque los bienes materiales son utilizados para difundir el reino de Dios en este mundo. Vamos a Filipenses 2:30. Porque por la obra de Cristo estuve próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Habla de Epafrodito, Pablo le agradece a los filipenses el sustento económico que dieron mientras Epafrodito estuvo enfermo. La enfermedad produce generalmente necesidad económica. De una simple gripa hoy en día gastamos un buen dinero. Parte de un presupuesto de los ingresos se diseminan y se van cuando el miembro de la familia tiene gripa. Fíjense, lo importante de cuidar nuestra economía es también cuidar nuestra salud. Si yo cuido mi salud, cuido también mi economía. El antibiótico más barato hoy en día, que es en farmacias similares, pues es bastante caro, no baja de los 100 pesos, ¿no? Es el doble del salario mínimo actual en México, imagínense. Entonces, al yo cuidar mi salud, cuido mi economía. Epafrodito estuvo enfermo, y lo cual generó un gasto económico que sustentó la iglesia de los filipenses. Aquí Pablo lo está agradeciendo. Cuide su salud. Al cuidar su salud, usted también cuida su economía. Fíjense, esto es sabiduría. Al cuidar su salud, usted cuida su economía. Se va a evitar ampolletas, la consulta del médico, los antibióticos, ciertos cuidados, etc. Además, cuando estamos enfermos, dejamos de producir. ¿Por qué? Porque no trabajamos, etc. y dejamos de producir riquezas. Vamos más adelante. Vamos a ver 7 puntos importantes. Vamos a desarrollarnos así. Yo sé que puede haber 40 o 50 puntos, pero se me hacen estos muy interesantes. Vamos a ver el primer principio de la riqueza. Dios sustenta la naturaleza. Es decir, la riqueza económica, lo que se produce económicamente, lo que producimos en economía, viene de la riqueza natural, proviene de la riqueza natural de nuestro planeta. Dios no nos dio un planeta desierto. Si Dios nos hubiera dado un planeta desierto, pues no sabríamos de dónde obtener la riqueza. Tenemos la riqueza, todo esto que ve usted alrededor, desde la computadora hasta todas las partes, los vidrios, provienen de la naturaleza, están hechos de algo que viene de la naturaleza. Dios es el supremo ser que sustenta la naturaleza, que le da dinamismo a la naturaleza para que ésta produzca. Le dio una cantidad de petróleo, le dio una cantidad de bosques, agua, que ya se la apropiaron, por cierto, las empresas privadas. Dicen que el agua es de nosotros, pero los pozos mayores de agua en México los tiene Coca-Cola. Imagínense. Y aquí cada rato nos cortan el agua, porque nos dicen que no hay.
Nos dicen que no hay, pero Coca-Cola, ¿ustedes han visto que en una tienda le falte Coca-Cola? O que Coca-Cola le haya dicho al tendero, pues ¿qué crees? Que como no ha habido agua, pues no ha habido producción de Coca-Cola. No, porque ellos tienen los manantiales mayores de nuestro país. Imagínense, las empresas de Coca-Cola Company están situadas sobre los manantiales mexicanos. Y a nosotros nos mandan agua, pero sí, bien limpiecita, ¿no? O sea, lo que les queda se lo avientan a la población, imagínense ustedes. Pero Dios sustenta la naturaleza. Vamos al Salmo 103.2. Todos ustedes lo conocen. Dios sustenta la naturaleza. Vamos rapidísimo. 103.2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien. Tú, ¿por dónde llega el alimento? Por la boca, que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el aire. Es decir, Dios da un sustento dinámico al universo. Vamos a Deuteronomio 8, 11 al 17. Deuteronomio 8, del 11 al 17. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se ofende. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque te da Él poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es decir, aquí nos están diciendo dos cosas. En primer lugar, que todo debemos agradecerlo al Señor. En segundo lugar, nos dice que Dios nos dio habilidades naturales para producir dinero. Es decir, algunos les dio una habilidad para las ventas, algunos otros para ciertas cosas de servicio, algunos otros un oficio, algunos otros una profesión, etc. Pero Dios nos ha dado habilidades naturales para producir riqueza. Su propósito es que produzcamos riqueza con lo que sabemos hacer y con lo que somos. Con lo que mejor sepamos hacer, con eso debemos producir riqueza. Vamos al segundo punto. La bendición o abundancia económica proviene de Dios, y es que en algunos casos comprensible, y óigalo usted bien, y en otros incomprensibles, dirigidas, en algunos casos comprensibles y en otros incomprensiblemente dirigidas, no todos, sino personas específicas, dado un propósito divino. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, en su plan divino, en su mente, ha tenido a bien darle a algunos más y a algunos menos. Por eso dice, algunas veces comprensible y algunas incomprensible. Algunos de pronto les empieza a ir muy bien económicamente, y hasta nos dan testimonio, ¿no? Y es que Dios me ha bendecido, yo estoy muy agradecido, y de repente nosotros queremos ponernos en el mismo saco que Él. Dices, bueno, yo quiero que Dios me trate igual. Pero esto a veces no es así, dado que Dios trata con sus hijos de una manera individual y distinta. Y para cada uno tiene un propósito específico. No podemos ponernos el mismo saco todos. Así como no venimos vestidos igual en esta mañana todos, no podemos tener un trato exactamente igual con Dios. Dios trata de manera distinta con unos y con otros. Vamos a Romanos capítulo 9. Todas nuestras afirmaciones, recuerden que las tenemos que sustentar con la Biblia. Si no, pues es una mera suposición. Y las suposiciones pueden ser valiosas, efectivamente, pueden ser buenas opiniones, sabias opiniones, pero
sin tener un sustento realmente bíblico. 9:13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjense qué palabras. En su soberanía dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios trató de manera distinta con cada uno de ellos. Ahora vamos a adelantarnos al verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honrar y otro para deshonrar? ¿Por qué entre los cristianos hay uno pobre y otro rico? ¿Por qué no todos pueden ser así? Porque Dios tiene propósitos y designios diferentes para uno y para otro. Y esto tampoco lo dicen los predicadores de la confesión positiva. Dicen que todos debemos ser ricos, que porque Abraham fue rico, ahorita vamos a ver el asunto de Abraham, y que tú declaras con tu boca y que va a ser hecho, y vamos a ver que esto no es así. Dios tiene un plan para uno y un plan para otro. La voluntad de Dios es lo que debemos anteponer, que sea tu voluntad. Vamos a empezar. Miren, antes de eso, esto de confiesa, lo declara, lo decreta, lo recibe, este esquemita que han explotado esta bola de bandidos, esta pandilla de delincuentes que se hacen pasar por pastores, se hacen pasar por cristianos, por teólogos, incluso dicen, se hacen pasar por apóstoles, háganos el favor. Bueno, esas son las imágenes de algunos de estos delincuentes. Ahí tenemos a Joel Osteen. Este personaje, pues, este pastor realmente es un personaje que promueve la metafísica, no el cristianismo, pero es pastor, pero él promueve realmente la metafísica. Y tiene este libro, vean, lo mejor de ti, tú eres un campeón, lo que tú decretas, tú lo obtienes. Bueno, él se ha hecho rico vendiendo esas bobadas, ¿no? Él ha hecho mucho dinero con... Yo declaro y recibo. Bueno, imagínense en México que ha crecido todo este movimiento, toda esa serie de declaraciones que han hecho de 10 años para acá, no ha cambiado nuestro país, ha ido empeorando. Pues ¿qué es lo que declaran entonces? Si han declarado y decretado que empeore el país y que se suma en la pobreza, en la delincuencia y en el narcotráfico, bueno, pues entonces sí les ha dado un buen resultado. Pero yo escucho que ellos hablan mucho de un supuesto avivamiento, de un disque avivamiento. Tengo material de ellos de 15, 20 años para atrás, y ellos ya están hablando que un avivamiento en México y que todo México va a volverse a Cristo Jesús, y es México cada vez más alejado, más pobre, cada vez más idólatra, más duro, más castigado por la delincuencia, más asustado, más oprimido, más triste, más todo lo malo. ¿Dónde están sus declaraciones? ¿Dónde están sus afirmaciones de esta gente? No tienen ningún sustento. Y otro, este personaje de su derecha, que es Kenneth Hagin, que es un brujo, que es pastor en Estados Unidos. Realmente es el que, este personaje que es brujo, es el que trae todo este movimiento de la declaración, de la confesión positiva, vía movimientos orientales de la India, China, etcétera, Grecia, del pensamiento de Aristóteles, que Aristóteles era el que decía realmente Aristóteles decía que todo lo que decimos se hace realidad. Esto lo dice Aristóteles en su libro Metafísica. Es decir, es una afirmación que proviene no de la Biblia, sino de la metafísica, ¿no? Y ahí está Kenneth Hagin. Ahí vemos es una pandilla de delincuentazos estos. Vemos a Cash Luna, ¿no? Y vemos abajo a quien inicia el movimiento de G12, que por cierto G12 es muy fuerte en Ecatepec, por cierto. César Castellanos, ahí en su libro clásico Sueña y ganarás el mundo, que fue financiado por jesuitas, ¿no? Principalmente, y a otro que a veces creo que está por Naucalpan, ¿no? Estado de México, que es
Guillermo le dicen Maldonado, es Guillermo Maldonado. No. Esta pandilla de pillos realmente es la que se ha encargado de difundir toda esta serie de afirmaciones y doctrinas. No es la palabra de Dios, es esta pandilla de bandidos la que dice esto. Pero vamos a ver nosotros la palabra de Dios en sí. Dios mostrando su gracia de manera distinta. Dios muestra su gracia de manera distinta. Vamos a Génesis 13:2. Vamos a ver la posición económica de Abraham. Génesis 13:2 dice, y Abraham era, ahí lo tiene, ¿cuál que dice la palabra? No dice solamente rico, sino era el Slim de sus tiempos. Era el Rockefeller de sus tiempos. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjense. Dios bendijo a Abraham de manera económica y sobre todo de fe. Vamos a ver ahorita el sentido de la bendición hacia Abraham. Pero Abraham era un hombre riquísimo. Y por eso dicen los de la confesión positiva que como Abraham era rico, pues nosotros también debemos ser ricos. O sea, toman de un personaje bíblico y dicen, pues como Abraham era rico, pues nosotros también. Pero si entonces tomamos de un personaje bíblico, pues entonces vamos al capítulo 16 de Lucas. ¿Y cómo no? Esto los de la confesión positiva no te dicen que debas ser como el personaje que vamos a leer. Porque en Lucas 16 también vemos un hombre que estaba bajo la gracia de Dios. Y lo vamos a comprobar, vamos a leer, que era un hombre que estaba bajo la gracia de Dios. Y tenía una condición económica pues muy diferente a la de Abraham. Y también era un hombre pues que Dios lo amaba y que Dios trataba con él. Y era un hombre pues que cuando muere vienen los ángeles por él y lo llevan al seno de Abraham. Pero vamos al verso 19. Primero nos habla de un hombre rico. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendor. Pero ahora el verso 20. Había también un mendigo. Ahí ya no nos gustó la palabra. Nos gusta lo de Abraham, pero este también es un personaje bíblico. ¿Por qué no lo mencionan los de la confesión positiva? Bueno, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de ¿qué? Llagas. 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Cuántos quieren esta condición? Pues bueno, pues también es un personaje bíblico. O sea, los de la confesión positiva toman a Abraham. Era riquísimo en oro y plata. Dios lo bendijo. Pues este también. Imagínate. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, era un hombre justo. Era un hombre que tenía una comunión con Dios. Fíjate. O sea, estos bandidos de la confesión positiva dirían, no, pues es que estás pobre porque tú has pecado y porque estás mal y porque tu vida no está bien delante de Dios. Pues entonces, ¿por qué llegó al seno de Abraham? Si estaba mal con Dios, ¿por qué aparece en el seno de Abraham? ¿Y por qué el otro, que estaba muy bien económicamente, aparece en el infierno? Entonces, la riqueza no quiere decir, no es el referente para estar bien o mal con Dios. La riqueza no es el referente para estar bien o mal con Dios. Aquí está comprobado. Dios trata uno de una manera y de otro de otra manera. Con Abraham lo trató de cierta manera, era riquísimo, esto era un patriarca, salió con sus bienes, y Lázaro no tenía ni qué comer. Imagínense, Dios trata con uno de una manera, con otro de otra manera. A los dos los amó, los dos llegaron, pues llega al seno de Abraham, llega donde aquel hombre que era riquísimo, que mencionan los de la confesión positiva, este mismo llegó a ese mismo lugar.
Si te das cuenta, el rico y el pobre llegaron al mismo lugar. Abraham, que era riquísimo, llega a ese lugar. Lázaro, que era miserable económicamente, llega a ese lugar. Y entonces nosotros, ¿por qué nos sentimos mal por tener escasez? Vamos a llegar a ese mismo lugar. Aunque digan los de la confesión positiva que somos pobres, que porque hemos pecado, y que porque no sé qué, y que porque no bendecimos. Bíblicamente esto no es verdad. La falsa doctrina de la confesión positiva enseña que todo aquello que deseemos será hecho por la mano de Dios y que debemos ser un conquistador. Lo que ellos no saben es qué significa un conquistador. De las bendiciones mediante nuestras declaraciones, haciendo así a Dios un esclavo cumplidor de nuestros caprichos y la avaricia del hombre. La palabra de Dios indica todo lo contrario a esta doctrina. Esto de la confesión positiva hacer de Dios un esclavo de nuestras confesiones. O sea, todo lo que se nos ocurra declarar, entonces Dios lo tiene que hacer. Imagínense cómo estaría la oficina del Señor, que le llegan todas las tonterías que nosotros declaramos en un día y ejecutándolas. Pero bueno, vamos a la carta de Santiago. Vamos a Santiago capítulo 4. Y ellos dicen que entonces tú tienes que visualizar todo aquello que quieres, confesarlo. Primero dice Joel Osteen, tienes que visualizarlo, decretarlo y decretar la bendición sobre tu vida. Así dice, suena muy bonito. Sí. Pero vamos a Santiago capítulo 4 del verso 13 al 16. Vamos ahora del 13 al 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y